iniciar la clase de hoy. Tanto la de hoy como la de mañana van a estar a mi cargo. Vamos a poner un horario de atención para la semana que viene. Esta semana estamos con compromisos asumidos y estamos todos un poco complicados. Para aquellas personas que tengan necesidad de aclarar algunas cuestiones del parcial. De todos modos, bueno, el resultado general ha sido bastante bueno. Así que vamos bien. Igual les avisamos por aula virtual y por Facebook el URL del Meet que haremos la semana que viene. Así hablamos del parcial y sobre todo hablamos de la recuperación de los que quieran recuperar. Desde ya hay una cuestión que no hemos dicho, que bueno, se redondea, al que le dio 50 centésimos se redondea para arriba, y así que tienen que tener en cuenta eso para la nota. Y una pregunta en la que yo me equivoqué, una mala mía, en la que ya agobiada por tanta pantalla confundí un siglo XVIII por donde debía haber dicho siglo XVII, no vi ese tercer palito que sobraba. Así que esa pregunta ha sido considerada buena para todos. Con respecto a otras dudas y otras aclaraciones que ustedes necesiten, nos vamos a encontrar en ese horario para que podamos ayudarlos a aclarar y a puntualizar aspectos para preparar el recuperatorio. No lo hacemos en la hora de clase porque tenemos un cronograma bastante acotado y no nos quitaría tiempo. Bien, la obra que empezamos a ver hoy, me gustaría saber si cuántos la pudieron leer. Que me lo pusieran en el chat, porque eso es importante. Perdón, Silvia, antes de empezar con la Ginsburg, conta que los exámenes, los parciales han sido buenos. No, sí, nosotros por eso estamos en ese sentido, no quería destinar ahora, quería hablar después en esta reunión, por eso dije, un 60% de personas aprobadas y de 43 personas, 17 en condiciones de promoción, para nosotros es un número muy bueno. Y nosotros en ese sentido estamos bastante conformes. Pero no quiero derivar esto en una conversación que me toque tiempo ahora, por eso lo quiero dejar para el horario de atención de parciales. Pero sí, estamos conformes con eso. Por eso en esa reunión que tengamos ahí hablaríamos del recuperatorio que está previsto para el 10 de noviembre y también del coloquio, de las formas del coloquio y del examen regular, que nosotros en general no planteamos mucha diferencia en italiano entre coloquio y examen regular, así que bueno, eso también lo digo ahora como para dejar claro. Pero no, los parciales han estado en general muy bien, o sea que en ese sentido nosotros estamos conformes con la valoración general que saca el aula virtual. Bien, en el chat me gustaría que me pusieran si leyeron la obra o no, porque eso es muy importante. No sé, tengo 13 personas que están en el aula. Algunos son integrantes de la cátedra y otros estudiantes. ¿Los estudiantes leyeron la obra o hablo para el éter? No. Ay, qué lástima. Esa es una verdadera pena que no la hayan podido leer, aunque sea empezar a leerla, porque es una obra muy particular, muy particular. Bueno, para mí tener que hablar sobre un argumento que no conocen en una materia que es literatura es como difícil, ¿no? Porque la obra es la base de nuestra materia, ¿no? El texto. Pero bueno, vamos a empezar con un audio en italiano, porque esta es una obra que tiene que leerse en italiano. Yo sé que ustedes no lo saben, pero también lo que les puede, y que tienen la versión en español, por supuesto, pero les recomiendo, a los que realmente están interesados con la lectura y les interesa compenetrarse con los textos, les recomiendo
tal vez tener la versión en español y seguir el audiolibro en italiano, porque es una obra que está hecha, está construida a partir de la oralidad y el italiano medio, ya me voy a referir a todos estos aspectos, es como fundamental, ¿no? Es la marca de estilo de la obra. Así que sería más redituable y lo disfrutarían más. Pero bueno, para tener una muestra de esto que les estoy proponiendo, hemos preparado una cita, el inicio del libro, les vamos a hacer escuchar un audio y les vamos a poner los textos en las dos lenguas para que ustedes puedan ir siguiendo la lectura. Pero también es una obra en la que hay que sumergirse en la atmósfera de esa oralidad y de esa coralidad que la obra presenta. No sé quién está presentando de las chicas de la cátedra para que me pueda poner la primera diapo. Hola Silvia, ¿cuál? Sería la primera Natalia Ginsburg. ¿No está Muriel? Paciencia, 2 minutos ya. El primer fragmento. Exactamente, yo te digo cuándo y tiene que tener un audio. Sí, aquí lo tiene. Primer fragmento, nella mia casa paterna, comienza así. Nella mia casa paterna. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, Perdón, la voce di mio padre. No se puede ver Nella el mia texto. casa paterna. Presentación Nella mia de casa pantalla. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo con presentación de pantalla, ¿puede ser? Para que esté el texto. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate male grazie». Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci». Sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre anche i quadri moderni che non poteva soffrire. Diceva: «Voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi». E diceva: «Voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra vi manderebbero subito via». Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare: «Nella mia casa paterna». Se puede ver el texto, ¿no? Yo no lo veo. La presentación, yo tengo acá como que... Sí, sí se ve. Ay, ¿por qué yo no? La presentación la pueden ver. Bueno, no importa, yo no la veo, pero no importa, está bien. Qué raro. No sé, ¿será que yo entré sola a la cuenta, Magdalena? Que entré primero. Se debería poder ver igual. Bueno, mientras lo vean los A menos estudiantes... que quieras presentarlo vos. No, es que no lo puedo presentar yo de acá. No, mientras lo vean los estudiantes está todo bien. Yo lo tengo acá conmigo, el texto. Bien, estamos en el primer fragmento de la página 7 del PDF. 17 de la edición.
Vamos, vamos de nuevo con la lectura. Sí, por favor. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate male, grazie». Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci». Sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre anche i quadri moderni che non poteva soffrire. Diceva: «Voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi». E diceva: «Voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra vi manderebbero subito via». Aveva del... Nella mia casa paterna, quando ero No está Muriel, ¿no? No. Conectada. Bueno, no sé, en la siguiente diapositiva no se puede escuchar la continuación del audio. Bueno, no importa. Suspendamos esto que era importante, pero no importa, lo reemplazo. Lo reemplazo yo. Hagamos de cuenta que se leyó. Ya lo explico y... Donde disponga, Silvia. No. Volvamos a mi presentación. Salgamos de acá. Bien. Dejamos de presentar. Entonces, ¿por qué era importante esta primera lectura? ¿No? Que es un poco la primera página y media del texto, en la que la narradora recuerda una escena de la vida familiar. Una escena de la vida familiar montada y estructurada sobre estas frases, sobre estas expresiones típicas de, en este caso, el padre, la madre, que creaban una atmósfera particular. Expresiones que, como ustedes verán a continuación de la lectura de la obra, se van a repetir una y otra vez y que constituyen la matriz estético-narrativa de este texto. Yo quería que empezáramos, lamentablemente esta vez salió mal, y disculpen porque, bueno, la virtualidad a veces nos supera, que escucharan la versión en italiano. Nosotros hemos puesto a disposición la única traducción que hay, que es la de una traducción española de Lumen, y que lamentablemente ustedes saben lo que pensamos de las traducciones españolas. Pero bueno, no tenemos otra disposición y la obra para nosotros era importante que estuviera. Entonces, por eso les recomendaba que, como la obra está escrita en un italiano medio, en un italiano accesible, en una variedad no culta, ya me voy a referir a eso, uno siguiendo el texto con el audiolibro, por suerte ahora en YouTube está subido el audiolibro de la obra completa, puede al menos disfrutar de algunas partes de esta obra donde la lengua italiana cobra relevancia, cobra importancia, y es importante al menos hacerse una idea. Es una novela de gran riqueza expresiva, de gran logro estilístico, una novela donde creo se entretejen dos categorías importantes dentro de la literatura moderna, que son la intimidad y la memoria. O sea, intimidad y memoria
tejen una trama narrativa, discursiva, que compone y que da la característica fundamental a este texto, ¿no? Y lo torna tan importante. Yo debo decirles que por ser una novela relativamente moderna del año 63, hay alguna bibliografía crítica que se encuentra, que nosotros hemos dispuesto ya ahí para que ustedes lean, pero la bibliografía crítica más importante, la de Cesare Garboli, la de Cesare Segre y la de Domenico Scarpa, están disponibles en YouTube, en Internet, en la web, pero no traducidas. No la de Cesare Garboli, que es la introducción a la obra de I Meridiani, que es tal vez el ensayo más completo y más profundo que se haya escrito sobre la Ginsburg. Pero no importa en este caso que no tengan acceso a demasiada bibliografía crítica. A mí me interesa, en el caso de las obras que no les damos demasiada bibliografía crítica, que ustedes se internen en el texto y que conozcan el texto, porque en definitiva nuestra materia prima, nuestra materia de trabajo es el texto literario, y es eso lo que hay que conocer. No solo de qué trata, no solo saber el tema, el argumento, sino también poder dar cuenta y poder presentar la espesura, iba a decir, la forma estilística, el logro estilístico que este texto presenta. ¿Cuál es la particularidad del estilo de este texto? Entonces, acá se funde, como les decía recién, estas dos categorías, la de intimidad y la de memoria, que nos permite entonces pensar en una novela de memoria, pero una novela íntima también, una novela que trabaja literariamente la intimidad. Y ya vamos a ver con intimidad qué queremos decir y a qué nos estamos refiriendo. Y también vamos a ver cómo ese concepto de memoria en esta obra se extiende a una memoria privada, familiar, a una memoria de época, a una memoria histórica propia de un periodo fundamental de la historia italiana del siglo XX. Enrico Testa es un poeta y un historiador de la literatura italiana. En el libro, en su obra El stilo simple, lo stilo semplice, lingua e romanzi del Novecento, señala o indica que dentro del estilo simple se encolumnan una serie de obras que definen una tradición dentro de la literatura italiana moderna. Y él ubica en este filón de la literatura I Promessi Sposi, o sea, la obra que vimos de Manzoni, Las Confesiones de Hipólito Nievo, una obra de 1867, El difunto Matías Pascal, de Pirandello, es una obra de principio del siglo XX, Los Indiferentes, de Alberto Moravia, una obra del 29, El varón rampante, de Italo Calvino, una obra del 57, La isla de Arturo, de Elsa Morante, también del 57, Una cuestión privada, de Beppe Fenoglio, del 63, La tregua, de Primo Levi, del 63, y Léxico familiar, del 63. O sea, ¿qué hace Testa con esto? No es que solamente nos da una lista de obras, nos dice que estas obras van definiendo dentro de la tradición narrativa italiana un estilo que se conoce con el nombre de estilo simple, pero que ya hemos dicho que la palabra simple en literatura no debe ser entendida como un texto, como algo como una categoría estética que nos remita a un texto sin trabajo literario. No, simple quiere decir otra cosa, ¿no? Aún para referirnos a un texto simple, esa simplicidad, el logro de esa simplicidad está trabajado, está logrado, tiene un trasfondo estilístico, una búsqueda estilística. Lo que pasa es que Testa habla del estilo simple e identifica este filón dentro de la tradición narrativa para oponerlo
a otro filón importante, que es el de la línea de la literatura expresionista macarrónica, una línea que había sido identificada por Franco Contini y cuyo representante fundamental es Carlo Emilio Gata. Entonces, ya en la narrativa del Novecento se dividen estas dos direcciones, o se distinguen estas dos direcciones, y Natalia Ginzburg está ubicada justamente en este filón de estilo simple, que significa, entre otras cosas, la consolidación en la literatura del italiano medio o del neo-estándar. Ya me voy a referir con más precisión a estas dos denominaciones, ¿no? Quiere decir a un nivel de lengua, a un registro lingüístico que se va despegando, que se va alejando de la lengua literaria, de la norma literaria. Para pensarlo de otra manera o para ponerlo en relación a problemáticas que nosotros ya habíamos visto a propósito de Manzoni, Natalia Ginzburg vendría a ser un poco el sueño de Manzoni, digamos. Y Manzoni empezó con su propósito de empezar a fundar una lengua que acercara, que cohesionara al pueblo italiano. Acuérdense que siempre dijimos que la lengua literaria italiana era una lengua elevada, de alta tradición, de alta cultura, con una normativa muy rígida, articulada en estos códigos de la tradición literaria que empezaron a tejerse desde Dante, Petrarca y Boccaccio. Lo que quiso hacer Manzoni fue bajar un poco esa lengua, ¿no es cierto?, ponerla a nivel del pueblo. Bueno, este filón que empezó con la obra de Manzoni, podemos decir nosotros, bueno, con Ginzburg llegó a un punto, no sé si de éxito, pero sí de consolidación, ¿no? Y eso es importante, eso es importante saberlo. O sea, cuando decimos estilo simple, cuando decimos la Ginzburg fija, un italiano medio, estamos diciendo justamente eso. Y además, a partir de aquí, surge otro problema, o al menos algo importante para pensar dentro de la literatura italiana, ¿no? Tal vez por este estilo simple que presenta la Ginzburg en esta novela, ella haya sido, no haya sido rápidamente considerada, no haya sido rápidamente incluida en el canon. Y acá tenemos que hacer una consideración acerca del canon italiano, ¿no? El canon italiano, algo ustedes ya saben, porque algo hemos estado diciendo, pero es un canon muy vinculado, muy rígido, un canon muy ligado a la tradición, un canon que le cuesta incorporar cosas distintas, cosas que se alejen de esa tradición que se venía tejiendo en los siglos. Estas obras, por supuesto, han luchado. Además, a la Ginzburg le cuesta entrar por dos razones. Primero, por este estilo semplice, o sea, por este estilo simple que empieza a cultivar en este filón literario, y además por su condición de mujer. O sea, el canon literario italiano ha sido siempre muy restrictivo con la literatura de mujeres, no tanto con las narradoras. Con las narradoras ha sido un poco más generoso, ¿no? Las ha dejado entrar. Con las poetas ha sido implacable. Es muy difícil para una poeta ingresar al canon. Si uno piensa que la antología poética más importante del Novecento, la de Mengaldo, que se escribió en 1978, casi al final ya del siglo XX, incorpora solo una antología de poetas italianos contemporáneos, que está ya, ustedes saben que las antologías tienen, entre otros propósitos, ir definiendo el canon. Bueno, esta antología solamente incluye a Amelia Rosselli, la única poeta que ingresa en el canon. O sea, esto es un dato que hay que mirar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa con esta literatura que es tan reticente a la voz femenina? Y no es porque no haya escritoras mujeres. Poetas hay desde el 19, desde siempre, pero no, por alguna razón
en esas antologías son dejadas de lado. Las narradoras, por suerte, han tenido un poco más de benevolencia respecto a los que organizan el canon y han sido incluidas un poco con anterioridad. Tal vez en este momento nosotros, si nos referimos a la Morante, a la Elsa Morante y a la Natalia Ginzburg, decimos, bueno, ya son dos escritoras canónicas. En el momento en que la Ginzburg publicó Léxico Familiare, le costó, ¿no? Incluso ella en sus ensayos dice, utilizo la ironía porque quiero escribir como un hombre, así me consideran. O sea, hasta esta consideración estaba en su modo de escritura para ser considerada. Bueno, esta es otra característica de la literatura italiana, ¿no? Este canon cerrado, tan vinculado a la tradición, tan reactivo con la voz femenina, no así la literatura inglesa siempre ha sido más amplia para incluir voces femeninas, la literatura italiana no. Bien, entonces, decíamos que ese estilo simple, por eso busqué esta referencia de Enrico Testa, porque me sirve a mí también para decirles y para mostrarles que, bueno, en los años 60, ya después del boom económico de los 50, después que Italia salió de la Segunda Guerra Mundial, que vivió todo el esplendor económico que significó el Plan Marshall, ese boom, esa transformación económica que en poquísimos años transformó una sociedad de carácter rural, campesino, en una sociedad industrial, logró que en los 60 se impusiera ese sueño manzoniano de la lengua común, ¿no? Ese sueño que Sabatini, Berruto, que son los lingüistas que estudiaron el fenómeno del italiano del siglo XX, denominaron italiano medio, Sabatini, o neostándar, Berruto. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esto de italiano medio, neostándar? ¿Por qué tanto lío con el italiano? Y porque, bueno, acuérdense lo que decíamos en clase. Es una Italia con esta unificación tardía, no solo estuvo dividida políticamente, estuvo dividida lingüísticamente. Entonces, Italia fue, hasta los años 60, cuando ya la televisión y la escuela normalizada uniformó el plano lingüístico, estaba fragmentada en múltiples dialectos. Entonces, sí, se hablaba un italiano oficial, normativo, que era el italiano de la vida administrativa, de la vida estatal, pero en el interior de las casas, en el interior de la familia, se hablaba el dialecto. Italia vivía una situación de diglosia, que ustedes lo sabrán ya por sociología, por sociolingüística y demás, en esta convivencia de dos lenguas, una de mayor jerarquía, que era el italiano normalizado, estándar de uso administrativo político, y esta lengua familiar, esta lengua interna, la lengua de los afectos, la lengua de la coloquialidad, de la oralidad, la lengua de donde se manifestaba, podríamos decirlo, un plano más afectivo del hombre, ¿no? Entonces, esta novela nos plantea eso, que no es poco, ¿no? Trabajar ese problema lingüístico. Nos plantea muchas cosas esta novela. Esta novela es una novela muy importante, exquisita desde el punto de vista literario, al menos para mí, para algunos otros, por eso la damos, pero es una novela que también nos lleva a pensar muchos problemas importantes de la literatura moderna y además vinculada con esta macrohistoria, esta historia del siglo XX italiano que fue tan importante, sobre todo en la época en la que esta novela está ubicada y que está centrada. Natalia Ginzburg escribe Léxico Familiar en 1963. Es una obra de madurez.
Y en ese mismo año ella recibe el premio Strega, el premio más importante que Italia otorga a los escritores por este libro. En torno a léxico familiar giran todos los otros libros, y ya vamos a ver por qué, todo el resto de su obra. Este es un libro, como les decía recién, un libro de memoria, un libro que cuenta la historia de una familia hebrea, de una familia antifascista. Estos son dos datos muy importantes, una familia hebrea y una familia antifascista, los Levi. El nombre real de Natalia no es Ginsburg, su nombre real es Natalia Levi, ese es el apellido de la familia a la que pertenece. Una familia muy importante en este periodo que va de 1930 a 1950, ¿no? Que es el periodo del fascismo, es el periodo de la salida del fascismo y de la construcción de la República Italiana. O sea, son tres momentos claves en la historia literaria italiana del siglo XX. Yo acá, yo no veo a nadie, veo una suerte de fotos móvil y fijas. A mí me cuesta dar clase así, me gustaría que ustedes prendieran sus cámaras, por lo menos para tener una interacción. A veces estoy tentada de apagar la mía también y dejar todo, porque la interacción es muy difícil, ¿no? Yo necesito ver las caras de las personas con las que hablo. Bien, les decía que esta obra nos va a poner enfrente a la historia y a los momentos fundamentales de la historia italiana del siglo XX. Que recuerdo rápidamente y grosso modo, así ustedes pueden tener un esquema y no perderse en la historia de un país que conocen poco, pero tengan presente que Italia se unifica en el 61. ¿No? En 1861. Se unifica como Estado nacional bajo la forma de Reino de Italia. En los años, en el 23, Mussolini asume, no importan estos detalles, como él era diputado del Partido Socialista, pero asume el gobierno, gana las elecciones, asume el gobierno, un gobierno que se va a ir tornando cada vez más déspota, dictatorial, que ya hacia 1925 se va a transformar, digamos, en el fascismo, claramente un gobierno fascista. Empieza ahí el famoso ventennio, o sea, los 20 años, las 2 décadas del fascismo que van desde el 25 al 45, cuando termina la guerra. En ese periodo, ¿no? Que participa de las características de los gobiernos de los totalitarismos europeos, ustedes piensen que no de la misma manera, pero sí adhiriendo a la ideología de Hitler. Mussolini está aliado a Hitler. Mussolini no tiene campos de concentración en Italia, pero en 1938 promulga las leyes raciales, que son las leyes de persecución a los judíos. Y muchos judíos tienen que empezar a vivir en la clandestinidad en Italia, tienen que escapar. Algunos son apresados, como es el caso de Primo Levi, y es llevado a un campo de concentración. Entonces, esa fue una situación traumática para los italianos, ¿no? Yo no quiero caer en comparaciones simples, ni quiero que esto se entienda como una simple comparación histórica, pero ustedes piensen más o menos como el trauma de la dictadura de los 70 en Argentina. Bueno, el fascismo en Italia funciona como una especie de equivalente traumático, por decirlo así, ¿no? Equivalente traumático. Además, un gobierno dictatorial basado en este desarrollo del nacionalismo, en el odio al diferente, por eso es tan
importante reflexionar cuando una sociedad empieza a incurrir en prácticas de odio hacia el otro, hacia el distinto, ¿no? Cómo se empieza a encaminar sobre ese filón conductas fascistas. El fascismo no ha muerto, el fascismo existe y pareciera que hoy está vivo en tantas manifestaciones y en tantos lugares del mundo. Bien, los italianos, una buena parte de los italianos, se manifestaron en contra del fascismo, aún mientras Mussolini estaba en el gobierno, llevaron adelante conductas antifascistas, pero después tal vez el verdadero gesto para limpiar la conciencia, para poder decir, bueno, no, Mussolini estuvo 20 años por alguna razón, porque un pueblo lo aguantó, porque un pueblo lo toleró, pero para poder librarse de esa culpa, los italianos entre el 43 y el 45 llevan adelante la guerra de la resistencia o la guerra partisana, ¿no? Una guerra que nace en la zona de Torino, en la zona del norte, que se libra en las montañas torinesas, de la zona de Turín, en el norte, y que tenía más que el deber, digamos, de derrocar, o sea, era una guerra más bien simbólica, una guerra que los italianos necesitaron hacer para librarse y para expiar la culpa de haber soportado 20 años de fascismo. O sea, estos datos históricos que estoy dando, los estoy dando porque no solo porque conforman el contexto, sino porque están narrados en la obra. Entonces, para poder entenderlos en la novela es importante que ustedes los conozcan y entiendan. Les decía, es un libro que cuenta entonces la historia de una familia hebrea. Entonces vean que decir hebreo no es poco en una época donde los judíos están perseguidos, ¿no? Una familia antifascista también, una familia que tuvo una lucha activa contra el antifascismo, que fueron los Levi, una familia que fue muy importante durante este periodo del 30 al 50, porque tuvo una participación destacada y además tejió lazos con la intelectualidad italiana de ese momento. O sea, no es lo mismo que decir cualquier familia de clase media. Es una familia que interactuó con los nombres más importantes del antifascismo. Es como si yo les dijera a ustedes, formaban parte de una aristocracia cultural que enarboló las filas del antifascismo. Y cuando me refiero a una aristocracia cultural, me estoy refiriendo, bueno, a la presencia de Leone Ginsburg, a la presencia de Norberto Bobbio, a la presencia de los Olivetti, ya me voy a referir a todos estos que son personajes de la obra, a la presencia de Turati, a la presencia de Pavese, a la presencia de Calvino, o sea, todos estos intelectuales que formaron una suerte de comunidad privilegiada, ¿no? Y destacada en la lucha antifascista. La clave de esta novela, tal vez, y es algo que me parece que hay que atender, es el título, ¿no? Este título, Léxico familiar. Una novela que justamente recoge, cuya génesis, por decirlo de alguna manera, cuyo origen, recoge los modos de decir de esta pequeña comunidad que son los Levi. Esta pequeña comunidad que conforma la familia Levi. Y de hecho, una familia Levi, bueno, ya voy a la génesis, ¿no? Pero quiero explicarles para que cuando ustedes lean la obra no se pierdan, ¿quiénes son estos Levi, ¿no? El padre, esta voz con la que empieza la novela, ¿no? Esta voz que se presenta altisonante, non fate male grazie, ¿no? Esta que reta a los hijos todo el tiempo, una voz que más que enojada, es una voz así grandilocuente, ¿no? Que está siempre protestando, que está siempre invadiendo la atmósfera, que contrarresta con la voz de la esposa, Lidia Tanzi, que es una voz más bien
un poco suave, con un carácter soñador, al mismo tiempo bastante, un poco mala, porque por ahí tiene algunos rasgos maliciosos, ¿no? en su carácter, pero este contraste que se da entre las dos voces, ¿no? Esta familia entonces conformada por Giuseppe Levi, profesor universitario, fíjense que ya estamos hablando de una familia de un nivel cultural alto, o sea, en 1916, en una sociedad campesina como era la sociedad italiana, que el padre de esta familia sea profesor universitario es todo un dato que marca una clase intelectual, ¿no? Profesor universitario de anatomía, originario de Trieste. Acuérdense, Trieste, la tierra de Svebo, esta tierra formada por tantos judíos, ¿no? Una tierra donde había tantos judíos ahí, bueno, de ahí venía Giuseppe Levi. Lidia Tanzi es la madre, la esposa de Levi, la madre de Natalia, es lombarda. Estas cosas y estos datos los digo, no tanto porque ustedes tengan que saber que Giuseppe Levi era de Trieste y Lidia Tanzi era de Lombardía, sino porque detrás de esas pertenencias geográficas hay una lengua, hay un acento, hay una cultura, una microcultura que converge en esa comunidad familiar, ¿no? Cuando yo digo Milano, cuando yo digo Torino, me estoy refiriendo a ciudades del norte, a ciudades fuertemente comprometidas con la tradición iluminista, con la lucha por los derechos, o sea, ciudades que van de alguna manera a luchar y fuertemente contra cualquier forma despótica de gobierno. Entonces, lo más probable, bueno, espíritus libres, espíritus comprometidos con la libertad de pensamiento. Lidia Tanzi era hija de Carlo Tanzi, un abogado importante de los socialistas de Milán. En esas familias había representantes importantes del mundo cultural italiano de esa época, ¿no? Por eso cuando yo describía la familia y decía una familia importante, me estaba refiriendo a importantes desde el punto de vista intelectual, no desde el punto de vista económico. Acá cuando decimos importante nos estamos refiriendo a eso, a estas familias que van a tejer antes de la Segunda Guerra el entramado antifascista y que después de la Segunda Guerra, cuando Italia adopta la forma de gobierno republicana, porque acuérdense que Italia se unifica como reino, pero después de la Segunda Guerra lleva adelante un plebiscito para preguntar, bueno, cuál va a ser la forma de gobierno que los italianos quieren para sí, y ahí es cuando gana la forma republicana. Bien, esa república que ganó en un plebiscito, esa forma republicana que ganó en un plebiscito, que fue una clara manifestación antifascista, exigió la construcción de la mentalidad republicana. Uno no se vuelve democrático de un día para el otro. Uno tiene que formar esa cultura democrática. Y entre los intelectuales que tuvieron en ese quehacer, estaban los Levi, ¿no? Estaban los Levi, estaba todo este grupo. Por eso les decía yo, formaban parte de una aristocracia cultural, de un grupo privilegiado. Es más, fíjense, bueno, no me quiero ir de tema, quiero ir por orden. Les decía, Natalia Ginsburg, estos datos que estoy dando son datos biográficos de Natalia, pero son también datos que están recogidos en la obra y que sirven para entender un poco el desarrollo de estas memorias, ¿no? De dónde parten, a dónde llegan y demás. Natalia Ginsburg nació en Palermo, mientras el padre estaba como empleado en la Universidad de Palermo, dando clase ahí, y luego pidió el traslado, y lo trasladaron por suerte a Torino, la ciudad antifascista por excelencia, donde mejor se podía sentir un judío, en Torino, ¿no? Una ciudad que estaba, en donde iba a encontrar mucha gente de mentalidad abierta y dispuesta a
reaccionar contra el régimen fascista. Se traslada con toda la familia hacia 1920 aproximadamente. Todavía Mussolini había entrado a la arena política, pero no había mostrado las uñas, así que todavía no sabíamos muy bien quién era Mussolini. Mussolini había empezado como un diputado socialista, después se transforma. O sea que ellos están en ese momento ahí en Torino. Natalia no va a la escuela primaria porque el padre... Vieron como ella, lo van a conocer cuando lean la obra, este carácter tan especial de este padre tan característico, este pater familias tan característico de principios de siglo. No quería que los hijos fueran a la escuela primaria porque se iban a contagiar de enfermedades, entonces los educó en su casa. Pero sí hizo la escuela secundaria en el Liceo Alfieri, o sea, una escuela de prestigio de Torino, perdón, y estudió letras en la estatal de Torino, pero no se recibió. Lo importante aquí es, en todos estos datos biográficos que yo estoy señalando, que sirven para conocer un contexto, para poder conocerlo y para poder entender qué decimos cuando decimos antifascismo en los años 30, a quién nos estamos refiriendo, cuáles son los operadores intelectuales de este grupo, qué hacen y a quién se oponen. Entonces es importante saberlo, ¿no? Todo este grupo que se mueve alrededor de la familia Levi, que desfila por esta casa, que se hospeda, los amigos de los hermanos, Natalia es la más chica de 5 hermanos, es el grupo que constituye los principales animadores culturales de la cultura italiana de los años 30, por supuesto opuestos al régimen de Mussolini. En este grupo de intelectuales se destaca, como les decía recién, Bobbio, Vittorio Foa, Cesare Pavese, Carlo Levi, Massimiliano Mila, Luigi Salvatorelli, en fin, una serie, tal vez ustedes el que más hayan sentido nombrar sea Bobbio y Cesare Pavese, ¿no? Que colaboraban en Torino, además en esa ciudad donde por esos años se había formado también, y uno de los fundadores fue Leone Ginsburg, la casa editorial Einaudi. Esta editorial es fundamental, ¿no? Esta editorial es un poco el centro de difusión de esas ideas antifascistas, una editorial que va a ser clave en la época de la posguerra, en la construcción cultural de la mentalidad de un italiano que había que transformarse, o sea, había que transformar esas cabezas de los italianos que habían soportado con total naturalidad 20 años de fascismo y que ahora había que convertirlos en italianos democráticos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se cambia esa mentalidad? Bien, en parte se cambia por la acción de estos animadores culturales que van a llevar adelante estas transformaciones, con la publicación de nuevo material, con la traducción de textos extranjeros, con el trabajo fuerte sobre los libros que van a la escuela, sobre los manuales que se van a usar en la escuela, con toda la simbólica de esta nueva vida democrática que se quiere construir en la Italia de esos años. Acá entra en acción otro personaje fundamental que se los nombré, Leone Ginsburg, un ruso que vino a Italia, que se trasladó a Italia, profesor de literatura rusa y amigo de los hermanos de Natalia, que se va a casar luego con Natalia Ginsburg, o sea, va a ser marido de Natalia Ginsburg. Por eso, y que va a morir en la cárcel en el año 44, en el brazo alemán de la cárcel de Regina Coeli de Roma, va a morir por efecto de la tortura de los alemanes. Entonces, por eso ella también, en este gesto de memoria, asume el apellido del marido y se llama Natalia Ginsburg, ¿no? Lleva este apellido para llevar adelante la memoria de su marido torturado y muerto por el fascismo. Antes de que Leone fue el fundador de Einaudi, pero antes de que fuera apresado, primero condenado al exilio y luego apresado cuando fueron a vivir a Roma por su actividad en la imprenta clandestina,
Bueno, Natalia tiene con Leone 3 hijos. Y cuando me refería a esta aristocracia cultural y a este privilegio de haber formado parte de este grupo, lo digo porque uno de los hijos de Natalia y Leone Ginsburg es nada más y nada menos, seguro que ustedes lo conocen, no pueden no conocerlo porque es un pensador fundamental en la historia del Novecento, es Carlo Ginzburg, ¿no? Este histórico, este historiador que fundó todo el relato de la microhistoria, pero que también es crítico literario, que es uno de los intelectuales más importantes de la cultura contemporánea, que bueno, vive en Estados Unidos, italiano, se trasladó a Estados Unidos, también vuelve a Italia, estudió en la Normale de Pisa, y es una voz de una potencia intelectual que creo que cualquiera de nosotros que estamos en el mundo de la cultura, de la literatura, no podemos no conocer, no leer. Es el autor del Queso y los gusanos, Liber Andanti, bueno, todas estas investigaciones que él hizo sobre la microhistoria, ¿no? Bueno, si no lo conocen, no hay ningún problema. A partir de ahora ya tienen que escucharlo y leerlo, porque verdaderamente es de esos intelectuales que, bueno, este Carlo Ginzburg es hijo de Natalia Ginzburg y de Leone Ginzburg. Les decía que Leone Ginzburg es, todos estos sucesos que estoy contando son los sucesos que se cuentan en la obra, ¿no es cierto? Que Leone Ginzburg es apresado, primero exiliado en los Abruzos, ahí se va a vivir con Natalia un tiempo, 4 años, después se van a Roma, lo meten preso en Roma y finalmente lo meten preso en noviembre y en febrero muere. Muere por efecto de la tortura. Comienza a partir de ahí un periodo en el que Natalia, bueno, escapa, vive en la clandestinidad con sus 3 hijos, después se va una temporada a Firenze, porque además, cuando yo hablaba de esta aristocracia familiar, la hermana de la madre de Natalia Ginzburg, o sea, Lidia Tanzi, la hermana, Drusilla Tanzi, era la esposa de Pavese, de Montale, perdón, y vivían en Florencia. Entonces les dieron asilo, los tenían, o sea, fíjense el privilegio de formar parte de esa familia. El privilegio, otros me dirán la presión de formar parte de esa familia, no había que ser bueno sí o sí dentro de ese contexto. La obra se extiende hasta más o menos los años 50, que son los años en que Natalia se casa por segunda vez con Gabriele Baldini, este profesor de literatura inglesa. Se van unos años a Londres y después, a finales de los 60, Baldini muere, Natalia queda viuda y se instala en Roma. Esta parte de la vida de Natalia Ginzburg es la que es rememorada o que funciona como el marco de fondo de Léxico Familiar. Ahora bien, no es la historia de Natalia Ginzburg, porque ella dice, yo no quiero hablar de mí, a mí no me interesa hablar de mí. Fíjense, hagan un viaje por un periplo por YouTube y van a ver que hay un montón de videos breves en los que ella habla acerca del léxico familiar y se entiende perfectamente. Dice, yo no quería hablar de mí, yo quería hablar de mi familia. O sea que este es un libro de memoria de mi familia, no lo puedo considerar una autobiografía, aunque esté escrito en primera persona. O sea que ya el género nos plantea una serie de tensiones que nosotros tendríamos que ir pensando y resolviendo, ¿no? Al menos pensando a la hora de hablar de esta novela. ¿Qué es? ¿Es una autobiografía? ¿Es un diario? ¿Es una obra de memoria? ¿O están los 3 géneros ahí en tensión? Podemos decir, antes que nada, que es una crónica afectuosa de la familia Levi entre los años 30 y los años 50, ¿no? Que son básicamente los años del fascismo y de la salida del fascismo. O sea, el marco histórico es ese. Son los años de las leyes raciales. 1938 promulgó Mussolini las leyes raciales y empezó a perseguir a los judíos en Italia. Son los años de la ocupación alemana. Ustedes
saben que Mussolini muere en el 43 y entre el 43 y el 45 Italia está ocupada por los alemanes. Son los años de la muerte de Leone Ginsburg por la tortura en la cárcel. Son los años de la actividad antifascista, de la persecución a los judíos. Son los años del suicidio, 1950, del suicidio del escritor Cesare Pavese. Y son los años también de la caída de las ilusiones de la resistencia. O sea, todo ese mapa histórico, complejo, fundamental de Italia del siglo XX está puesto en juego aquí, en esta novela, ¿no? El logro de Natalia es tal vez haber combinado de una manera excepcional la historia privada de la familia Levi con esa historia grande, ¿no? Con esa macrohistoria, que es la historia de Italia, pero también la historia de una ciudad, la historia de Torino. Espérenme 2 minutitos, necesito hacer una interrupción de medio segundo. Tenía un gato en la ventana que no sé qué iba a ser molesto, así que dejarlo ahí, pedir entrar o hacerlo entrar. Bien. Es la historia también de Torino, o sea, es la historia de una ciudad fundamental, de un enclave antifascista, así como Milano, ustedes la tienen que recordar, en este breve, intenso recorrido que hemos hecho por la literatura italiana, a Milano la tienen que recordar como la ciudad donde se gestó el Risorgimento, esa ciudad de tradición iluminista que caracterizó la tradición lombarda, que tenía esta conexión con el iluminismo francés y que gestó ahí el nacimiento del Risorgimento, este movimiento que lleva a la unificación nacional, un gesto político fundamental para la Italia moderna. A Torino la tienen que pensar como la ciudad antifascista. O sea, en Torino se libró la batalla antifascista. De Torino son los intelectuales antifascistas, los intelectuales que libraron la batalla con el antifascismo. Algunos lo sobrevivieron y llegaron a viejos, como Italo Calvino, como Vittorini, otros quedaron, como Leone Ginsburg, como Cesare Pavese, que se suicidó. O sea, pero bueno, ese marco geográfico es fundamental, porque la obra también nos habla de esa ciudad, nos reconstruye esa ciudad, y los espacios son importantes para instalar una acción narrativa, pero para construir este marco de significación, ¿no? Entonces, Torino es la ciudad antifascista, y Torino va a ser también no solo la ciudad antifascista donde se crea Einaudi, donde los Olivetti fundan esta nueva concepción de empresa. Ustedes saben, ¿no?, que los Olivetti, con estas fábricas de las máquinas de escribir, fueron industriales muy significativos para esta época. Adriano Olivetti tenía la idea de que las industrias, o sea, es una concepción de industrial tan distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Porque la concepción de Adriano Olivetti se fundaba en esta idea de que la industria debía volcar su producción, su rédito económico al desarrollo de la comunidad donde estaba. O sea, era si ustedes quieren, un pensamiento humanista el que signaba la conciencia de estos industriales liberales, antifascistas que operaban en Torino. Los Olivetti estaban una de los Ginsburg se casó, una de las Ginsburg, o de las Levi, mejor dicho, se casó con un Olivetti. Entonces, bueno, con esto simplemente voy abonando esta hipótesis de la aristocracia intelectual, de la aristocracia cultural, de que es una familia que formó parte de este entramado tan singular.
Entonces, volviendo al género y volviendo a las ideas que nos permiten pensar el género, la misma Natalia dice que más que una autobiografía es un libro de memoria en que ella, como la hija más chica del matrimonio Levi, que paradójicamente dice muy poco de sí misma, casi nada, decide no hablar de ella, sino hablar de su familia. Es un homenaje que quiere hacer a esa familia, y ese homenaje lo lleva adelante de la siguiente manera. Natalia recuerda esas frases, ¿no? Las recuerda y hace una lista de todas las frases que formaban parte de ese universo de infancia, y a partir de esas frases fue construyendo núcleos de recuerdos, núcleos de memoria. Fueron las frases non fate mala grazia, por ejemplo, esto que decía el padre, no lo decía solo, lo decía cuando estaban los chicos en la mesa y los retaba, los decía cuando iban a hacer las excursiones en la montaña, que los llevaba a todos, o cuando la obligaba a Lidia, la mujer, a hacer la ducha fría a la mañana. O sea, estas expresiones típicas que escuchó la familia, que escucharon los niños durante toda esa infancia, y que ella las junta y que sirven, operan como disparadores de la memoria, ¿no? Son como los disparadores del recuerdo. Y a partir entonces de esas frases ella iba construyendo los núcleos narrativos que fueron dando forma a esta novela. Que si bien es una autobiografía, porque está escrita en primera persona, hay que marcar que es una autobiografía bastante particular, porque ese yo narrativo habla muy poco de sí. En realidad habla de los otros, recuerda a los otros y pone en escena la vida de los otros. Es un libro que en este sentido, como todo libro de memoria, como algunos libros de memoria, cuenta una historia privada. Una historia privada que es la historia de la familia Levi. Es una familia burguesa de Torino, de la ciudad de Torino, cuenta la complejidad de las relaciones, y aquí Natalia Ginzburg dice algo claro respecto a esta obra, ¿no? Dice, yo no quise crear una historia, una ficción literaria, yo quise instalarme en los límites del realismo, ¿no? Y escribir una historia realista, la historia de mi familia, recordar la historia de mi familia, por más que ustedes me puedan decir, bueno, pero esa noción de realismo se puede impugnar, porque el realismo en alguna medida está intervenido por la subjetividad del yo que recuerda. Sí, es verdad, bueno, esas son las estrategias del realismo, pero lo que ella trata de hacer aquí a través de la recopilación de todas estas frases y de toda esta oralidad, de esta lengua afectiva que circulaba entre esa familia, es recordar la vida familiar. Recolectar las frases, ¿no? Definir las voces, afinar la escucha, ¿no? Para poder crear esta historia. Entonces, fíjense ustedes, parece un libro simple. Fíjense ustedes cómo detrás de esta idea de simplicidad hay una gran complejidad en la elaboración, ¿no? Hay un método compositivo singular. Y ahora, no voy a entrar en este tema, pero sí dejo una puerta abierta. Natalia Ginzburg fue la traductora en Italia de Proust. O sea, es un libro de memoria, es un libro que está muy vinculado a la estética prusiana, ¿no? A la estética de Proust. En Proust eran las sensaciones las que disparaban el recuerdo. Ese recuerdo involuntario que se generaba a partir de una sensación, bueno, acuérdense ustedes, la clásica alusión a la Magdalena, ¿no? Esa Magdalena que lo lleva a recordar la vida en Combray con su tía, con su madre cuando era chico, por el camino de Somme. Bueno, acá
no es una magdalena, acá es una frase, o sea que hay una suerte de idea de composición, hay un camino literario común, ¿no? Aquí se nota la senda que Proust abrió en Italia, en estos libros de memoria. Y me parece que acá de una gran originalidad, en el caso de la Ginsburg. Por otro lado, y hablando de la simplicidad para tratar de desmontar esta categoría o este concepto que en literatura, como dijo Nabokov, nada de lo que en literatura se define como simple puede pensarse realmente simple, sino que detrás de eso hay un gran trabajo de elaboración formal. ¿Qué iba a decir? Detrás de ese universo recordado por estas frases está también la colocación del yo en el mundo de la infancia, ¿no? Porque el libro empieza a narrarse, el yo, narrador, Natalia, empieza a narrar esta historia cuando era chica. Después sigue su vida juvenil y finalmente estamos ante una Natalia adulta. Pero esa primera parte del libro, en donde la voz de la narradora es una voz infantil, una voz que la liga a la infancia, es muy significativo también. ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué la infancia puede jugar ahí, en un libro de memorias, un papel tan importante? ¿Lo han visto en algún otro libro? ¿Lo han visto en algún otro autor? Autor sería la expresión, no libro. ¿Han pensado qué significa la infancia, el recuerdo de la infancia, en la reconstrucción del mundo infantil? ¿Pensaron algo al respecto? Profe, perdón, Sí. yo quizás no lo recuerdo de un libro, pero sí lo asocio quizás como al psicoanálisis. Un poco me hace acordar a Esbebo, un poco de esto de la infancia marcada, pero lo que yo digo no puede ser también muy marcado por el contexto. Imagino, no sé, mi abuelo también era de Torino y me hablaba un montón del fascismo y de esa época, se acordaba mucho, y mi abuelo era un niño en esa época, o sea, me imagino que, no sé, su familia no era militante ni nada, imagino que una familia de judíos militantes antifascistas, sí, obviamente deja marca eso. Sí, y además, sí, está bien, ya lo retomo. ¿Alguien más puede hacer alguna acotación acerca del valor de la infancia? Del significado de la infancia en estos libros de memoria. La infancia remite también, no sé, pensaba por ejemplo ahora en una obra en habla memoria de Nabokov, o en la poesía de Arturo Carrera, el poeta argentino, o el mismo Cesare Pavese, ¿no? Que asocian la infancia a una especie de mundo original, de cierta mítica, ¿no? De cierto contexto mítico, donde todo lo que se recuerda en la infancia reviste ese mundo del origen, ese mundo del afecto, un mundo que queda de alguna manera fijado en determinados contenidos. Estas frases del padre, non fate male grazie, por ejemplo, han quedado en esa memoria. Ya voy a leer una cita para poder entender esto, ¿no? Porque para ver qué quiero decir, ¿no? La infancia funda un origen, la infancia funda un mundo que después, recordado desde la adultez, se transforma como en un mundo mítico, en un mundo fijo, en un mundo, a lo mejor no era todo tan hermoso, ¿no? A lo mejor los chicos sufrían bastante la figura de este padre altisonante, con gestos tan a veces torpes, y a lo mejor no lo vivían tan afectivamente, pero ahora recordado desde la adultez, toma este mundo ciertos ribetes míticos. Me parece que la palabra más apropiada es mítico, ¿no? Como fijos y con cierta irrealidad.
Y este juego entre macrohistoria y microhistoria que se da en la novela, entre el mundo de la infancia y el mundo de afuera, porque fíjense ustedes, como señalabas vos recién, Fernando, no sé yo si los nombres que tienen ahí son los de ustedes o están usando calculadoras, porque por ahí me digo los nombres y me dicen, no soy yo. Seguramente esa época del antifascismo y de las persecuciones y de la tensión social fue vivida de una manera muy distinta como se recuerda de adulto, ¿no? Porque uno cuando recuerda cambia. En realidad, si uno piensa, retomando tu discurso del psicoanálisis, el psicoanálisis dice que uno tiende a suavizar el recuerdo traumático, porque no puede convivir con ese trauma. Entonces uno o lo reprime y lo olvida, o imposible para el lenguaje. Ay, quiero leer los chats. Incluso la infancia como ese lugar inaccesible, imposible para el lenguaje articulado. Claro, también, y que se construye, fíjense cómo hace ella lo construye a partir del relevamiento de estas citas. Entonces, creando esta situación de diglosia, que la obra la presenta muy claramente. La diglosia como esta situación de convivencia de dos lenguas, el italiano para vivir la vida de afuera y el italiano familiar, ese italiano de los afectos, ese italiano de los Levi, que los une. Y ahora quisiera leer la cita 2, no sé, Magdalena, si la podés presentar. Si se puede escuchar, la escuchamos, y si no, la leo. Sería porque esa es fundamental. Bueno, la voy a leer. Ponela en italiano, después la leo en español para accentuare. Noi siamo 5 fratelli. Abitiamo in città diverse. Alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti. Ma basta fra noi una parola. Basta una parola, una frase. Una di quelle frasi antiche sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna» o «De cosa spussa l'acido solfidrico» per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati. Sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare, che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e risuscitando nei punti più diversi della terra, quando uno di noi dirà «Egregio signor Lippmann», e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre. «Finitela con questa storia, l'ho sentita già tante di quelle volte». Bien, volvamos al anterior, por favor. Somos 5 hermanos. La leo de nuevo en español para que pensemos algunas cosas, porque esta es una parte nodal de la historia, de la novela, ¿no? Somos 5 hermanos. Vivimos, es como un poco la explicación de la poética de la Ginsburg. Vivimos en distintas ciudades y algunos en el extranjero, pero no solemos escribirnos. Cuando nos vemos podemos estar indiferentes o distraídos los unos de los otros. Pero basta que uno de nosotros diga una palabra, una frase, una de aquellas antiguas frases que hemos oído y repetido infinidad de veces en nuestra infancia. Esa idea, ¿no?, de la infancia como la repetición cíclica de una y otra vez, que hemos oído y repetido infinidad de veces en nuestra infancia. Nos basta con decir, no hemos venido a Bérgamo a hacer campamento, ¿no? Que el padre cuando los llevaba de excursión a la montaña, que se cansaban y que querían quedarse
no vinimos acá a estar echados, decía, vamos, escalemos la montaña, y los tenía en ese régimen militar y los hacía escalar la montaña. Es muy divertida esa parte, ¿no? Cuando no hemos venido a Bérgamo a hacer campamento. ¿A qué apesta el ácido sulfídrico? Para volver a recuperar de pronto nuestra antigua relación y nuestra infancia y juventud, unida indisolublemente a aquellas frases, a aquellas palabras. O sea, está también acá la idea de que la infancia se recupera, la infancia constituye este núcleo originario, mítico, fundado sobre esta lengua de los afectos, esta lengua familiar, esta lengua privada de la familia Levi, que da unidad, que fija un mundo, ¿no? Un pasado que se fija a partir de una lengua. Fíjense qué idea importante, qué idea hermosa, ¿no? Fijar el pasado en el lenguaje. El lenguaje nos fija un mundo. Una de aquellas frases o palabras nos haría reconocernos los unos a los otros en la oscuridad de una gruta entre millones de personas. Esa lengua familiar, esa lengua menor, esa lengua de los afectos, repetida una y otra vez, que es la lengua que confiere la identidad y que ha logrado la unión de esa pequeña comunidad familiar. ¿Podés ponerme la otra? Esas frases son nuestro latín, o sea, nuestra lengua, nuestro sustrato lingüístico. El vocabulario de nuestros días pasados. Son como jeroglíficos de los egipcios o de los asirios babilonios. ¿Por qué? Porque son frases, es una lengua que no reconoce cualquiera. Si a cualquiera se le dice non fate male grazie o no hemos venido a Bérgamo para hacer campamento, qué sé yo, las otras personas se quedan mirando como diciendo qué me quieren decir. Pero para nosotros, o sea, para nosotros los integrantes de la familia Levi, es el testimonio de un núcleo vital que ya no existe. Esta idea es importante también, ¿no? Pero que sobrevive en sus textos. Salvados de la furia de las aguas, de la corrosión del tiempo. La lengua, la idea de la lengua como la posibilidad de sostener el pasado en el presente. Esa es una idea que a mí me parece muy potente, muy lograda. La idea de que la historia se construye con el lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje el que puede no solo otorgar identidad, sino también traer el tiempo pasado. Porque ¿de qué forma puedo traer el tiempo pasado? A través de un relato. Estas frases son la base de nuestra unidad familiar, que subsistirá mientras permanezcamos en el mundo, recreándose y resucitando en los puntos más diversos de la tierra. O sea, ellos la llevarán por las distintas zonas por donde estén. De tal forma que cuando uno de nosotros diga, distinguido señor Littman, o la voz impaciente de mi padre resonará en nuestros oídos, deja esa historia, la he oído ya muchas veces. O sea, la idea me parece que acá, en esta cita, que es tan, por un lado, tan conocida, tan famosa de la novela, pero es una cita famosa y conocida porque es justamente la cita que resume la idea de la obra. La idea de la obra de que el pasado, que una posibilidad de recuperar ese pasado, está justamente en ese lenguaje privado, y que es privado porque es afectivo, porque está fundado en los afectos, porque está fundado en la relación afectiva de esa comunidad. Y a partir de esas frases, de esas locuciones, se puede recuperar ese mundo perdido, ese mundo que ya no está. Este es el fundamento, ¿no? de esta novela. Esta novela y explica un poco esta idea del título, léxico familiar, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el fundamento filosófico, digamos, de esta recuperación lingüística que la autora hace y a través de la cual construye la historia de esta familia? Les decía yo que detrás de esta idea, lo que nosotros tenemos que ir haciendo con nuestra lectura crítica, analítica, es ir desarmando el concepto de simple, o sea,
De simple no hay nada acá, como ustedes ven, parece simple, pero detrás de lo simple está justamente esta concepción del lenguaje, esta especie de diglosia, esta suerte de diglosia que convive en esa familia y que fue la que le dio a la Natalia Ginzburg el material para la composición, ¿no? La recuperación de esa lengua afectiva, de esa lengua menor, de esa lengua que convive junto con una lengua mayor, con una lengua, la lengua de la afuera, la lengua vinculada a la norma social, la lengua que podríamos decir la lengua racional, ¿no? La lengua de la afuera, con esa lengua de la adentro. La lengua de la adentro es la lengua familiar, la lengua, el vocabulario por el que circulan los afectos, los modos de ser, el modo de relación. Entonces, la diglosia ya marca una característica del estilo de la Ginzburg. Además, la tensión de géneros, ¿no? Esto que habíamos dicho al principio, la tensión entre autobiografía, memoria y diario, porque es cierto, es una autobiografía, pero no lo es, porque está narrado en primera, pero bueno, no habla de ella, habla de los otros, entonces ahí ya hay una desviación en el género. Es un libro de memoria, de la memoria de una familia, pero también es un libro de una memoria, de una macromemoria, de la memoria de un pueblo, de una comunidad mayor. Y es en algún punto, aunque no lo sea estrictamente porque no está vinculada a la rigidez cronológica que impone un diario me obliga a fechar cronológicamente el momento de la escritura, aunque eso no esté aquí, uno puede reconocer en estas páginas los momentos de la historia, las épocas, las fechas, no con precisión, porque justamente la Ginzburg se cuida de eso, ¿no? Porque hay una estrategia de ese yo también. Fíjense ustedes que cuando en este libro de memorias o en este formato de memoria, que es un formato más lábil, más permeable para ella, le permite incluso omitir recuerdos que ella no quiere, en los que no quiere ahondar. Fíjense, por ejemplo, la muerte de Leone no está casi narrada. No está, ella no ahonda en ese aspecto, no lo dice y no le interesa. Y seguramente es el hecho más traumático, pero como la iba a vincular a ella, la iba a vincular, la iba a exponer, directamente lo pasa por alto. Sí está muy narrado y muy detalladamente narrada la historia de Pavese. Ahora, también es importante ver cómo en esta novela hay una primera parte en donde predomina una perspectiva, un punto de vista más infantil de la Natalia niña y joven, y una segunda parte donde predomina un punto de vista de una Natalia más adulta, de una Natalia que ya complejiza la prosa, complejiza las oraciones, complejiza la narración. Eso es importante también notarlo, ¿no? Bien, yo dejaría aquí. Mañana quiero continuar con aspectos del estilo y proponerles una especie de guía de lectura para que ustedes puedan abordar el texto. Sí les pido que lo lean con atención, que no tienen otra bibliografía, simplemente el texto. Que si hay alguna duda respecto a las cuestiones vinculadas con la historia italiana, nos las pregunten, así las podemos aclarar, pero que sí, que lo lean, es importante la lectura del texto. Bueno, detenemos entonces la clase aquí. Nos vemos mañana para terminar con Natalia Ginzburg. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Vivi.